Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa. A continuación tenemos la mesa número 7 de Seguridad Digital y Cibercrimen. Nuestro moderador es el licenciado Sergio Ardaya, de Inclusión Digital. Tenemos como panelistas a Flavio Díaz Portela, de ISOC y Cyber Security, SIG. Tengo un representante de la GETIC. Está también presente el señor Sergio Salazar, de la Unidad de Cibercrimen de la FELC-CC, de la Policía Boliviana, César Cuenca, del Observatorio de Delitos Informáticos de Bolivia, que son los miembros de esta mesa. Bueno, doy la palabra a nuestro moderador, Sergio Ardaya. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, antes de partir, muchísimas gracias. ¿Se escucha perfecto? No, está apagado. Un poquito más arriba, está apagado, parece. Está apagado. ¿Aló? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Es como que estamos comenzando un poquito tarde, pero creo que la mesa es bastante interesante. Creo que está un poco fuerte, ¿no? Ok, lo pongo ahí, si no. Bueno, antes... ¿Ahí está bien? Sí. Antes de comenzar, ¿quién ha perdido un celular? ¿Ah? ¿Han perdido un celular? ¿Este es tu celular? ¿No? ¿Quién ha perdido un celular? Entonces, mira, este es Nokia. ¿Ah? Bueno, el que haya perdido, aquí tienes las características del celular, que se puede acercar acá a los organizadores. Entonces, ahí tienen su celular. Bueno, es un placer estar con todos ustedes. Comenzamos esta mesa de seguridad digital y delitos informáticos. Creo que es sustancialmente importante los alcances de esta mesa. Ha habido un avance en el uso de las tecnologías. De hecho, cada vez más gente está inmersa desde los celulares. Cuando yo veía desde atrás a mucha gente que estaba exponiendo acá, mucha gente estaba en su celular, tal vez reportando en vivo todo el evento. Entonces ha habido un avance bastante importante desde el ámbito de la seguridad, desde el uso de las nuevas tecnologías, pero desde el otro lado no hemos tenido una aprehensión de todo lo que tiene que haber en cuanto a seguridad digital en este ámbito, ¿no? De hecho, esto cada vez está teniendo más repercusiones. Los delitos informáticos, si bien no están en la cúspide de delitos, como el robo y el hurto en la mayoría de nuestros países de la región, son los que porcentualmente cada vez están creciendo más y más, y con lo que los años venideros se espera que cada vez sea más recurrente esto, ¿no? De hecho, el viernes hemos tenido un ataque digital que ha sido prácticamente de los más potentes en este último tiempo, ¿no? El ataque a los hoteles Marriott. Con esto vamos a partir con la exposición. Vamos a tener las ponencias de nuestros 4 expositores, que por un margen de unos 10 minutos más o menos nos van a exponer sus temas, y de ahí vamos a ir a la ronda de preguntas para que estemos al tanto de la dinámica. Con esto voy a dar la palabra a César Cuenca, que nos acompaña desde el Observatorio de Delitos Informáticos, Bolivia. Es un placer estar contigo, César. Con esto, adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio. ¿Me escucha? Hola. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Estoy muy agradecido de haber recibido la invitación a este evento tan importante. Realmente, más de nada, realmente es gracias. El tema del uso de las tecnologías se ha vuelto muy... Gracias. Hola. Se volvió un tema muy importante, es parte de la vida, ha cambiado hábitos en las personas. Entonces, he preparado una presentación en cuanto a lo que es el Observatorio de Delitos Informáticos acá en Bolivia, que es un proyecto que, bueno, les voy a contar en los próximos 10 minutos de qué es lo que trata, cuáles son los objetivos, qué es lo que está haciendo actualmente y qué es a lo que está enfocado, cuáles son la misión y la visión, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces quisiera hablar un poco sobre cómo es que nace este observatorio, que tiene por siglas ODIP. Evidentemente hay una problemática que ya no es necesaria hacerla notar tan claramente, porque es parte del día a día. Todos los días escuchamos temas de ciberataques, temas de acosos, hay amenazas, hay bastantes delitos que
que no son nuevos como tal, pero que se han trasladado al ámbito digital, ¿no? Entonces, los delitos, por ejemplo, lo que es las calumnias, daños al honor, amenazas, no es que son nuevos con la tecnología, sino que se han trasladado al ámbito en el que actualmente estamos haciendo mayor uso. Y bueno, ¿qué es lo que, cuál es el principal problema de esta nueva tendencia, estos nuevos hábitos, estos delitos tradicionales que se han trasladado al ámbito digital? Es que el cibercrimen es un problema que, bueno, como decía, está presente, y lo que indican las tendencias, los riesgos, lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional, es que es un problema que no se va a detener, más al contrario, esto va a ir en aumento. Mientras hagamos mayor uso de las tecnologías, van a haber mayores escenarios de riesgo, y es lo que estamos viendo actualmente. La falta de estadísticas oficiales sobre los delitos informáticos en Bolivia consideramos que es un problema, porque realmente no existe una cuantificación adecuada para identificar cuáles son los ámbitos más atacados, si se atacan más a hombres, más a mujeres, en qué edades son las personas que son más, la mayor parte de las víctimas, cuáles son los delitos informáticos que más se están haciendo, en qué departamentos. Y bueno, hay una serie de datos ahí que al no tenerlos formalmente identificados, se complica un poco establecer estrategias para su prevención y tratamiento. Otro problema es que no hay planes estratégicos claramente definidos, aprobados, orientados a la lucha frontal de este problema que es la ciberdelincuencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, para resumir, ODIP nace a partir de ese problema, de ese conjunto de deficiencias que les acabo de explicar. Y ODIP es un proyecto abierto, el cual nace a partir del creciente y evidente número de delitos informáticos en el país. Y el observatorio lo que busca es estudiar los delitos informáticos, busca coadyuvar en su atención y prevención, y asesorar a las personas bolivianas de manera oportuna ante un delito informático, ¿no? Al decir que es un proyecto abierto, nos referimos a que es una iniciativa ciudadana, como una red ciudadana que busca coadyuvar a los distintos organismos que ya existen actualmente, como son la policía, hay otras entidades, fundaciones, por ejemplo, acá en cuanto a lo que es el Internet, el capítulo mismo de ISOC, que viene haciendo ya hace mucho tiempo atrás todo este tema de prevención en cuanto al uso de Internet. Por favor. Bueno, entonces los objetivos y los principios están acá, los hemos definido de manera general y concisa, porque lo que queremos es enfocar el esfuerzo del observatorio en cosas tal vez resumidas, pero muy puntuales y de alto impacto. La primera es investigar, estudiar y cuantificar los delitos informáticos. Entonces, es un objetivo que el observatorio persigue debido a la importancia de contar con estos datos, ¿no? Nosotros hemos estudiado y hemos visto cómo están encarando este tema en otros países, y el primer paso que han seguido muchos países es cuantificar. Entonces, al cuantificar los delitos informáticos, se reúne información para sustentar los distintos proyectos que pueden ser incluso proyectos de ley, proyectos para la prevención, reforzamiento para las autoridades, digamos, temas de capacitación. Entonces, la información es clave, y recopilar esta información para entender qué puntos son los que hay que atacar primero. Entonces, hablamos de una priorización. El observatorio, ¿cómo es que actualmente está recopilando información? Bueno, nosotros hemos montado un formulario en línea en nuestro sitio web, en el cual hemos invitado a través de redes sociales, hemos hecho algunas campañas de difusión para que las personas puedan registrar sus casos de delitos informáticos. Entonces, les comentamos que a la fecha hemos recibido bastantes registros de personas que nos
nos cuentan sus problemas de acoso, de bullying, extorsión, temas de estafas. Entonces, ya lo tenemos eso y actualmente estamos recopilando esa información. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestro objetivo es, al término de un año, emitir un reporte de los casos que hemos registrado, ¿no? Un reporte estadístico en el cual vamos a puntualizar datos como cuáles son los delitos que han sido más registrados, entre qué edades son las personas que más han registrado, incluso cuál es la formación académica que tienen estas personas, un poco para emitir un reporte que pueda dar una información útil, ¿no? Útil para ya en un paso 2 establecer planes ya de prevención, ¿no? Para los delitos informáticos. Sí, por favor. Y bueno, otro objetivo es coadyuvar en la prevención y atención de delitos informáticos. Entonces, ¿cómo es que estamos encarando esto? Estamos elaborando y estamos difundiendo material de prevención, es decir, alertas, estamos generando boletines para ayudar a las personas que puedan estar prevenidas antes de que un delito pueda ocurrir, ¿no? Muchos de los delitos pueden prevenirse, ¿no? Y está claro que la prevención es más grata que la atención, porque si nos enfocamos en la atención, solamente en la atención, lo que es ya la parte de atender un delito, muchas veces nos encontramos con que el delito muchos delitos tienen impactos muy graves, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de redes sociales hay casos donde delitos de bullying, delitos de acoso derivan en temas muy fuertes de intentos de suicidios, cosas muy, muy graves. Entonces nosotros queremos enfocarnos en la prevención para evitar llegar a ese punto, ¿no? Para ayudar a las personas que pueden evitar llegar a ese punto. Luego, otro de los objetivos que las cosas que estamos haciendo es estamos acercándonos con organismos que ya están actualmente funcionando, instancias también como es la policía, y bueno, estamos tratando de establecer mecanismos para coadyuvar en las tareas de prevención, ¿no? Que otros organismos ya lo hacen, ¿no? Por ejemplo, la policía tiene actividades de prevención también a través de redes sociales, y nosotros queremos fortalecer, ¿no? Digamos, conjuntamente con la policía y otros organismos que ya están haciendo este tipo de cosas. Y bueno, otro aspecto que estamos trabajando es en implementar medios para la detección proactiva de delitos informáticos. Muchos delitos informáticos, obviamente como todo delito, las personas pueden realizar una denuncia, ¿no? Pero existe también lo que es el ciberpatrullaje, el cual de manera proactiva se pueden identificar lo que se llaman indicadores de delitos informáticos, ¿no? Entonces, por decirles, nosotros en esta parte lo que hasta la fecha hemos podido trabajar hemos tenido casos donde hemos podido identificar, por ejemplo, suplantaciones a sitios web que se usan para hacer estafas. Hemos podido identificar venta de datos, por ejemplo, en lo que es la Internet oscura, venta de datos personales, hay esas cosas y están sucediendo en nuestro país. Hemos visto casos también donde están vendiendo información bancaria de las personas de nuestro país en la red profunda. Siguiente, por favor. Y bueno, el último es fortalecer la formación académica especializada para el tratamiento de delitos informáticos, ¿no? Algo que hemos visto es que existe una alta demanda hoy en día de profesionales, tanto en el ámbito de la ciberseguridad como en el ámbito del derecho informático. Entonces, es un aspecto que hay que fortalecerlo. Necesitamos más profesionales, necesitamos más gente especializada para estas tareas de prevención, atención, ¿no? Y bueno, nosotros estamos enfocándonos para fortalecer este aspecto mediante convenios con entidades o con organismos internacionales que
mediante estos convenios nosotros fortalecer este aspecto tan importante como es la capacitación, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí, esto ya lo he comentado. Y ahora, bueno, para cerrar, quiero mostrar algunas capturas de lo que es el observatorio, cómo está funcionando. Este es el sitio principal donde básicamente vamos subiendo los casos y ahí hay un enlace para hacer el registro de los casos de ciberdelitos para las personas en general. Siguiente, por favor. Este es el formulario donde hemos parametrizado el llenado para que indiquen si la víctima se trata de una persona, una empresa o una entidad, son esas tres opciones, y el tipo de delito, ¿no? Entonces, para fines de registro hemos tipificado los delitos más comunes, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, lo que es el fraude o estafa informática, lo que es phishing, suplantación de identidad, grooming, que es el acoso, amenazas, calumnias y el tema de pornografía infantil. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es en cuanto a lo que hemos ido trabajando en cuanto a fortalecer establecer convenios internacionales. Comentarles que recientemente hemos llegado a un convenio con Cyberpol, que es una organización en España que está dedicada al estudio, al tratamiento y a la prevención de delitos informáticos, y actualmente ya contamos con un convenio el cual nos ayuda para compartir información, también solicitar apoyo para temas de formación académica y demás, ¿no? Esta es la noticia que ha salido en un periódico internacional. Siguiente, por favor. Y bueno, acá les comparto algunos de los casos que ya hemos registrado y los hemos publicado. En el primero es un caso de phishing, se podría decir una suplantación de la identidad digital de una página web, que en este caso es la aduana. Y lo que hacen los delincuentes están clonando el sitio web de la aduana para engañar a las personas con el tema de las subastas que hace la aduana, ¿no? Entonces, lamentablemente hay mucha gente que cae en estas estafas y pierden dinero, ¿no? Son estafadas y hay un daño económico, 1.000, 2.000, 3.000 bolivianos, que digamos, la media de los casos que hemos visto. Entonces nosotros generamos alertas para que la población pueda estar al tanto de estas cosas, ¿no? En el siguiente caso también nos han reportado y hemos publicado un ataque de phishing al Banco Unión, que del mismo modo lo que buscan los delincuentes es, mediante la suplantación del sitio web del Banco Unión, engañar a las personas para robarles credenciales, robarles identidades para luego posiblemente hacer transacciones financieras no autorizadas, ¿no? Siguiente, por favor. Hemos tenido también casos de estafas a través del mecanismo del medio de pago de Tigo Money, ¿no? Y bueno, comentarles que este es un caso muy recurrente que hemos tenido, son varias las denuncias, se efectúan cada mes, ¿no? Y los números, las cuentas de Tigo y demás van cambiando, son varios números, hemos identificado alrededor de 20 números de teléfono que están involucrados en este tipo de delitos, lo que nos hace pensar que es una red bien articulada que está enteramente dedicada a este tipo de delitos. Y bueno, en el otro caso hay esto mediante lo que es detección proactiva, por así decirlo, de delitos. Hemos identificado en la red social Facebook difusión de material pornográfico infantil, ¿no? Que era ofrecido por personas de la ciudad, o sea, del interior, y bueno, lo hemos registrado y lo hemos reportado también, ¿no?, a las autoridades. Siguiente, por favor. Y bueno, eso ha sido un resumen de lo que es el observatorio y lo que está enfocado a hacer, y bueno, cuáles son un poco nuestras inquietudes, nuestros objetivos. Y recordar que es un proyecto abierto, quiero hacer énfasis en esta parte, porque es una invitación a profesionales de las distintas áreas para que puedan sumarse a esta iniciativa. No es una empresa, no es una organización
va a lucrar con los delitos informáticos. Se trata de una iniciativa para la prevención de los delitos informáticos, ¿no? Entonces, actualmente somos unas personas que estamos especializadas en el área de seguridad. Esperamos que esto crezca, esperamos poder establecer convenios al interior del país con otras entidades como la policía, la EQIC, otro tipo de entidades, ¿no? Y bueno, ese es el resumen. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, César. Es bastante interesante lo que nos dices. El cibercrimen es una tendencia, como hemos visto. La ola de delitos informáticos esencialmente va a ir creciendo con este auge de las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, etc. El observatorio está tratando de recabar información estadística para que sobre eso recabar datos y generar y plantear estrategias de respuesta sobre estos incidentes. Hemos hablado de la prevención del uso del Internet, de los conocimientos que deberíamos conocer y del trabajo integral entre distintas áreas, ¿no? Muchísimas gracias. Con esto paso a la presentación de Patricia Flores de AGETIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de nuestro estado. Bienvenida, Patricia. Con esto te damos cabida a la palabra y justamente muchos deben saber, AGETIC acaba de terminar de realizar el primer seminario internacional sobre ciberseguridad, así que seguramente tienes mucha información para darnos. Gracias y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Yo vengo en representación del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos del Estado. En realidad somos igual que muchas de las instituciones nuevas también. Nos consolidamos desde el año 2016. Nuestras funciones están dadas por el Decreto Supremo 2514, donde básicamente somos el CECIR del Estado, para decirlo solo que el nombre en español, somos el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos. Básicamente nosotros, muchas de nuestras funciones son similares a las de un equipo de bomberos y de hecho hacemos casi lo mismo. Hay un incidente informático y nosotros corremos, lo solucionamos, vemos, lo detectamos y estamos ahí sobre el incidente informático hasta que se solucione. Nuestro alcance de funciones está delimitado a las entidades o instituciones públicas del Estado, con lo cual estamos tratando de cubrir todo el espectro de las entidades que están en el Estado Plurinacional de Bolivia. Básicamente, nuestras funciones son tres. Prevenimos incidentes informáticos. Un poco más adelante les voy a hablar cómo realizamos esta prevención. Detectamos posibles incidentes informáticos que puedan haber sobre las entidades del Estado y respondemos ante estos incidentes que se den con un equipo que es personal especializado que nos encargamos de solucionar y mitigar estos incidentes. Básicamente, dentro de las tareas de prevención nos dimos cuenta que el punto principal que necesitamos como Estado es el tema de concientizar, educar y sensibilizar a la gente. Es por ello, como lo mencionaba aquí nuestro moderador, hace una semana atrás estábamos en el primer Congreso Internacional de Seguridad Informática que se realiza por el Estado en Bolivia, que se realizó en la sede del Parlamento UNASUR en San Benito, donde reunimos a más de 15 especialistas en el tema y además de expositores locales de renombre, donde hablamos sobre el tema de seguridad informática, seguridad de la información, protección de datos. Estuvimos con 1.300 personas reunidas donde estábamos viendo la capacitación en el área de seguridad informática con talleres, con prácticas, con paneles de debate. Hicimos una competencia entre universidades donde queríamos medir el expertise en el conocimiento de seguridad que tenían las universidades y logramos generar esa competencia. Y nos dimos cuenta que sí, en Bolivia sí hay profesionales que se están formando, sí hay especialistas. Dentro de las tareas de prevención que nosotros realizamos, uno de los grandes logros fue que, de acuerdo al Decreto Supremo 2514, en la disposición transitoria primera, logramos que todas las entidades públicas del nivel central del Estado nombren un responsable de seguridad de la información, que en realidad es un oficial de seguridad de la información, que se encarga de velar por la seguridad de la información de la institución. Con estos oficiales o responsables de seguridad de la información, RSIs, como nosotros los llamamos, iniciamos un diplomado
es un diplomado conjunto con la Escuela de Gestión Pública, donde estamos capacitando y sacando una especialidad para responsables de seguridad de la información. Paralelamente damos cursos, talleres, capacitaciones cortas con ellos en las que estamos trabajando, y también nos dimos cuenta de que nos faltaba concientizar a la sociedad en general. Estamos con una campaña muy bonita, muy interesante con el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, donde la campaña se llama Enseñar para Proteger. Estamos formando y concientizando a nuestros niños, a los padres de familia, a los educadores sobre las ventajas y desventajas de las redes sociales. Entendemos que todo ahora es al estilo Biot, tráiganlo directamente a su dispositivo, bring on your device, donde sabemos que la conectividad ya no tiene límites y sabemos que las personas más expuestas pueden ser nuestros niños. Entonces hemos querido empezar a preocuparnos por ellos y estamos empezando una campaña de concientización, educación y sensibilización en todo lo que se refiere a seguridad de la información informática con ellos, donde lo que procuramos es prevenir. O sea, para nosotros la tarea fundamental es la prevención. Paralelamente a ello, también hemos comenzado ya a normar un poco la seguridad. Nos dimos cuenta que si bien existen estándares internacionales como la ISO 27001, la ISO 22301, esos estándares están un poco alejados de lo que es nuestra realidad nacional. Están alejados de lo que realmente es una entidad o institución pública dentro del Estado. Entonces, para ello, con el Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante la mesa de trabajo del Grupo de Seguridad, nos hemos sentado a generar estándares y lineamientos que sean más acorde a nuestra realidad nacional, que sean acordes a la realidad del Estado. Producto de ello, ya tenemos 2 productos aprobados. Uno es los lineamientos para la elaboración e implementación de los planes institucionales de seguridad de la información de las entidades públicas, que tuvo como presentación el 19 de septiembre de este año. Hemos recibido planes de todas las instituciones del Estado para ver que la seguridad está mejorando. Las instituciones ya tienen planes de seguridad de la información. Paralelamente, este año salieron los planes de contingencia tecnológica, que nos están hablando más que todo cómo vamos a responder ante algo que haya pasado. Y estamos preparando a las instituciones, la idea es en este año que viene, capacitarlos para que aprendan a dar ese nivel de respuesta ante posibles incidentes de seguridad que se puedan tener. Nos dimos cuenta también de que debemos proteger los datos, se está abriendo una mesa para todo ese tema, y también tenemos los lineamientos para las buenas prácticas de implementación de centros de procesamiento de datos. Hemos normado cómo deberían ser los centros de procesamiento de datos, hemos sacado una guía práctica de buenas prácticas para que puedan ver más o menos ya una realidad más nacional, una realidad que no esté con los estándares del Uptime Institute, con los TIER, sino algo local que pueda mostrarnos cuál es un centro de procesamiento de datos adecuado para una institución del Estado. Sabemos que los esfuerzos y el camino que falta por recorrer es grande, sabemos que el punto principal para nosotros es esa prevención. Sabemos que el prevenir toda la parte de ciberseguridad es lo que nos va a ayudar a mejorar el nivel de seguridad que tengamos como país. Nos hemos dado cuenta que las técnicas que son utilizadas por los atacantes ya no van solo a ordenadores, servidores, firewalls, routers o atacar sistemas en sí. Nos hemos dado cuenta que otro de los puntos vulnerables son las personas. Entonces, como sabemos que las personas son uno de los puntos vulnerables, nos estamos dedicando también a campañas donde prevenimos, enseñamos, protegemos y levantamos el nivel de especialidad de los profesionales que nosotros tenemos. También estamos conscientes de que las amenazas más comunes han ido evolucionando y que las políticas de seguridad son fundamentales para lograr algo. Es por eso que acá tengo uno de los lineamientos, este es el lineamiento para la elaboración de los planes institucionales. Ya considera políticas de seguridad, ya considera controles mínimos de seguridad que se deberían cumplir para tener un nivel mínimo de seguridad de la información.
Sabemos que las instituciones deben comenzar a aplicar estos controles, comenzar a ver cuáles serían las mejores prácticas y directrices que se plantean aquí en este documento para mejorar la seguridad de la información. Entonces, paralelo a ello, sabemos que hay muchas cosas que están en camino y se están pensando y se están formando. Tenemos mesas de trabajo para los grupos de seguridad donde los invitamos a participar para que nos colaboren con la elaboración de estos lineamientos que al final benefician a todo el Estado. Y también sabemos que todas las iniciativas que vengan para mejorar esta seguridad también son bienvenidas para que podamos elevar el nivel de seguridad del Estado. Entonces, básicamente esas son parte de las funciones que cumplimos como CGI. Estamos trabajando, si ustedes buscan en Google Hack, teníamos hace 2 años antes de que nosotros comencemos, teníamos más de 10.000 sitios hackeados. Ahora hemos reducido esa cantidad a 4, 20 y van fluctuando ahí porque estamos trabajando para mejorar la seguridad dentro de las instituciones públicas. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Un aplauso, por favor. Realmente bastante interesante conocer esto. Bueno, Bolivia en el ranking de estados, en cómo estamos en cuanto a la seguridad, hasta este momento estamos como los últimos de la fila. Sin embargo, los esfuerzos que se están haciendo a través de este evento, además internacional que se ha tenido, seguramente van en un esfuerzo conjunto desde instancias del Estado para mejorar el ámbito de la seguridad digital desde las instituciones de nuestro Estado y obviamente por lo que acabas de mencionar también de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces es bastante interesante el trabajo de prevención de los incidentes informáticos que están teniendo, la detección de posibles incidentes, la respuesta inmediata, la contención en crisis, como se dice en esos momentos, y todos los planes de seguridad que prácticamente se están desarrollando. Sí, tal vez una duda ahí, el oficial de información se llamaba, ¿no? Responsable de seguridad de la información. Responsable de seguridad de la información, perfecto. Me quedó como que oficial de información más bien es el que debería ser el responsable de brindar a la ciudadanía la información que en el ámbito del Estado está abierta a la ciudadanía, ¿no? Bueno, con esa aclaración. Muchísimas gracias y felicidades por el esfuerzo. Con esto damos la palabra a la unidad de cibercrimen a través del teniente Sergio Salazar, que nos viene a exponer esta interesante labor que están desarrollando a través de esta unidad, de la creación de esta unidad hace muy poco tiempo. No ahondo más, con esto Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio, muy buenas tardes a todos los asistentes y es un honor, una gratificación poder participar de este evento que inicialmente nos está ayudando a unificar las entidades encargadas de la seguridad cibernética en Bolivia. ¿A qué me refiero con esto? La División Cibercrimen, recientemente creada el 28 de julio de este año, estamos hablando de 5 meses de trabajo, ¿no? Y bastante nueva, y esta creación ha sido debido a los delitos, bueno, no delitos, infracciones que se está cometiendo en Bolivia y a la necesidad de la sociedad, ¿no? Lamentablemente, vengo a decirlo esto y lo voy a hacer bien público, que nuestras autoridades no han tenido la suficiente capacidad, ¿no? y las ganas de crear una división, fortalecer una división que vaya en mérito a la investigación de este tipo de delitos, tipificados en otros países, en Bolivia no. ¿Ya? Esto quiere decir que la División Cibercrimen se ha creado a regalos de entidades particulares. El Estado no nos dio una computadora, no nos dio la oficina, ¿ya? El material y el personal que está destinado ahí fue a decisión única del director departamental de la FELCC, que en este caso es el coronel Johnny Aguilera. Eso ha sido un paso preocupante, a veces arriesgado, pero en mérito y en pro de la sociedad, ¿no? Entonces vamos viendo de crear esa división, de trabajar, pero esta división debería haberse sido creada después de un análisis de nuestros legisladores, de todas las personas que van componiendo esto. ¿Por qué? El delito que es
toda la omisión, la causa típica jurídica, antijurídica, culpable, sancionable, ¿no? Y esto engloba de que está tipificado en el Código Penal, y es por eso que se puede desarrollar temas de investigación, procesos y sanciones a los delitos. En cambio, en Bolivia solo tenemos 2 tipos penales inscritos en el Código Penal que nos aperturan las puertas para la investigación en lo que es delitos informáticos. La Policía Boliviana desde el 2008 que ha creado la División de Delitos Informáticos basados solamente en estos 2 tipos, que es el artículo 363 bis y ter, que habla de la manipulación informática y el uso indebido de datos informáticos. Entonces, es preocupante tener que crear el ente de investigación sin tener las herramientas antes de cómo investigar, ¿no? O qué sancionar. En otros países se han ido creando, se han ido viendo las tipificaciones penales sancionables que ayudan a los investigadores a poder descubrir el porqué, el procedimiento, ¿no? Y toda la verdad histórica de los hechos para poder ser sancionado. Entonces nosotros estamos batallando realmente con ese tema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo la División Cibercrimen en este momento? En este momento, debido a la necesidad se ha creado para poder hacer un apoyo técnico a los otros delitos que sí están tipificados en el Código Penal y que sí tienen, según el Manual de Organización y Funciones de la FELCC, una división que los investigue. Un ejemplo, estafa. La estafa abarca un montón de medios, caminos, y debería existir una tipificación de estafa virtual para que la División Cibercrimen pueda investigar y pueda ser sancionado como la estafa, pero con un agravante que sea el medio tecnológico que se está utilizando, ¿no? Entonces nos estamos adecuando a eso. La pornografía infantil está tipificada para la División de Trata y Tráfico, ¿no? El tema de las amenazas, que está tipificado para la División Personas. Entonces prácticamente nosotros estamos apoyando técnicamente para poder investigar este tipo de delitos. Entonces estamos totalmente atados de manos en esto lo que es. No podemos hablar ahora en Bolivia de que es un ciberdelito, porque no está tipificado en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, primeramente, tendríamos que haber trabajado en la elaboración o la adición de estos tipos penales, la modificación a estos tipos penales para poder ir trabajando. El día de ayer en el Congreso y escuchaba mucho que hablaban sobre el tema de seguridad, estamos trabajando con seguridad, estamos viendo el tema de seguridad, pero primeramente deberíamos haber trabajado en eso, ¿no? Lamentablemente ya estamos atrás y es mi propuesta, gracias a este Congreso, de poder trabajar, ¿no? La División Cibercrimen está con el tema de la recepción de denuncias, ¿no? Y esto voy a ir generando debate acá con el observatorio, que puede inclusive ellos al llegar a cometer un delito, que es la omisión. La persona que tenga conocimiento de un delito debe denunciarlo. Y en este caso, estábamos hablando anteriormente, hace unos 2 meses, sobre el observatorio, y no tenemos ninguna denuncia del observatorio ante la policía, que ellos, al tener el conocimiento, deberían proceder a hacer la denuncia, ¿no? Y este congreso, esta reunión, esta mesa de debate, espero que genere la coordinación que deberíamos tener, ¿no? El apoyo que ellos pueden brindar es necesario, ¿no? Siempre nosotros buscamos las entidades que nos apoyen, pero siempre enmarcadas en la normativa. En el tema de las estadísticas, deberían venir a apoyarnos. ¿Por qué? Porque el único ente que puede dar las estadísticas a nivel nacional, ¿no? Y las oficiales es el INE. Y el INE recoge de las entidades oficiales el tema de las estadísticas y de las entidades que están registradas en el Instituto Nacional de Estadística. En ese entonces que nosotros, las estadísticas de las denuncias que nosotros recibimos, la pasamos al Departamento Nacional de Estadística de la Policía Boliviana, dependiente de la Dirección de Planeación Policial del Comando General, ¿no? Son los únicos canales en los cuales se va a oficializar estas estadísticas.
nosotros estamos manejando el tema de las estadísticas desde el inicio de la creación de cibercrimen y vamos trabajando para eso, ¿no? Hablando con el tema de estadísticas, hemos llegado a recibir 25 denuncias diarias en el tema de suplantaciones de identidad en Facebook, amenazas, estafas virtuales, las estafas por maletas que ustedes deben conocer muy bien. Y hay algunas tipificaciones, amenazas, injurias, que están tipificados como delitos de orden privado, en las cuales la policía y el Ministerio Público no tienen intuición en eso. Entonces tendremos que ir trabajando y manejando esto, ¿ya? Con el tema de prevención que vamos trabajando, y muchos deben conocer las redes sociales que manejamos, y la fluidez que tenemos con los medios de comunicación televisivos y de radio para la difusión de todos estos tipos de delitos. Hablando de los 25 ejemplo, con un promedio de 25 casos en la segunda semana de creación de la División de Cibercrimen sobre este tipo de delitos, que serían estafas, se ha podido reducir con la prevención a tener un promedio de 3 denuncias por día, ¿no? Y esto es gracias a la prevención, tratando de informar qué es lo que está pasando, cómo es el modus operandi, Para el tema de prevención, por parte del observatorio, lo que les pido por favor es que puedan comunicar, porque hemos tenido un tropiezo en la publicación de supuesta prevención en la investigación de un delito. El delito que estábamos investigando lo hemos tipificado como manipulación informática, organización criminal, estafa con víctimas múltiples, con la grabación de víctimas múltiples. Es una investigación que personalmente, como jefe operativo de la división, me costó 4 meses. Y al promediar los 3/4 de la investigación, cuando ya teníamos un enlace para poder hacer efectiva esta investigación, salió una publicación de que esa empresa estaba estaba produciendo la estafa y estaba falsificando documentos. Entonces, a todos los oficiales encubiertos que teníamos enlazados, nos han eliminado, ¿no? Y nuestra investigación tuvo que volver a cero y otra vuelta, tratar de enganchar. Y eso es algo que ha ocurrido a la no coordinación. Si tal vez el observatorio hubiese coordinado con nosotros, les hubiéramos dicho un momentito, todavía eso no lo publiquen, porque tenemos oficiales que están infiltrados y que lo vamos a operar, ¿no? Entonces tiene que haber la coordinación. Eso es lo que se está viniendo y estoy rescatando acá, ¿no? Y es una pena y voy a seguir, tal vez yo voy a generar lo malo de todo lo que está pasando. Recién acabo de asistir el 15 de noviembre al Congreso Regional de Policías Especialistas en Cibercrimen en El Salvador, organizado por la Unión Europea, en la cual hemos participado 18 países, de los cuales estaba invitado la policía boliviana con un especialista en cibercrimen y un fiscal en cibercrimen. Lamentablemente, el único que asistió fue mi persona por parte de la policía, porque no tenemos una fiscalía especializada. Entonces, al no tener eso, no tenemos un fiscal que pueda representarnos. En el Congreso se ha decidido y se ha visto, basándonos en la normativa que está vigente, que la comunicación y la información que se debe enviar son por los canales ya establecidos y normados, que en este caso es Interpol. No puede generar la comunicación o el envío de datos o de información en tema de investigación de delitos por parte de otros canales, porque estos ya viciarían lo que es la cadena de custodia. Entonces, se ha ido normando esa situación, ¿no? Tenemos que ir trabajando. Gracias a Dios, Bolivia es perteneciente a Interpol. Tenemos ese canal que es el 24/7, que vamos a transmitir. Y se ha decidido crear la red de policías de cibercrimen, para lo cual nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Es de interés institucional de la policía pertenecer a este grupo. Estamos cumpliendo con
gran parte de los requisitos, pero nos faltan algunos requisitos, que es uno, la fiscalía especializada, que eso ya no depende de la policía, para poder hacer. Otro de los requisitos que nos estaban pidiendo era tratar de ingresar al convenio de Budapest. Perú está en proceso, Uruguay está en proceso, Argentina ya está, México ya está, Chile ya está, y prácticamente en esa reunión Brasil y Bolivia fueron los únicos que no estamos. El convenio de Budapest fue firmado el 23 de noviembre del 2001 y se ha ido viendo que en ese tiempo ya tenían esas perspectivas y esas previsiones de todo esto lo que nos está pasando en la actualidad, y en el cual Bolivia todavía no estamos cumpliendo esos requisitos, y lo vi muy lejano todavía poder cumplir para poder entrar a ese convenio. Entonces ha sido una propuesta. Sergio, un minuto. Se nos ha hecho una propuesta que no sea un requisito indispensable. Entonces estamos en base a lo que es cibercrimen. Ahora estamos generando acá con personal de la GETIC, vamos a generar, espero después de esta reunión, el canal de comunicación oficial. Estamos pidiendo en el tema de prevención, comunicación hacia las personas que están incluidas en este tipo de infracciones, que se podría decir porque no están tipificadas en el Código Penal, para poder ir trabajándolo. Y pido a todas las instituciones que están acá presentes que nos reunamos, ¿no? Que podamos dar criterios para llegar a un fin común, que es la seguridad de la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, de la Unidad de Cibercrimen. Me parece bastante interesante en estos tiempos donde la ola de delitos cada vez es más recurrente, más permeable también al giro de actividades de distintas edades, actividades, etcétera, que nos hayas manifestado que este ha sido un esfuerzo individual, no ha sido un esfuerzo integral de varias instancias. Sin embargo, en este estado del arte que nos comentas, no solo es en el ámbito de recursos, sino también de coordinación con otros actores, pero además, sobre todo, el de legislación. Creo que esa es una alerta acá sobre dos temas que me llaman la atención, que la necesidad que desde los esfuerzos de instancias como las que estamos, comencemos a bregar, a generar impacto en la necesidad de legislación acorde a todo lo que está pasando actualmente, ¿no? Entonces, una necesidad de mirar desde el ámbito jurídico también eso. Y otro tema que creo que es fundamental, que ha salido en la mesa, es que trabajando estos temas hay un desconocimiento de todos los actores sobre los distintos esfuerzos que se están haciendo. Entonces creo que eso es bastante plausible para la mesa, pero sobre todo para los organizadores de este evento, de que este evento, a través de este esfuerzo, va a permitir el engranaje, la sincronización, generar sinergias entre todos los actores, porque yo creo que el esfuerzo debe ser integral, ¿no? El impacto que se puede lograr también debe ser integral, ¿no? Hay deficiencia de recursos, hay deficiencia de conocimientos, de capacitación, etcétera. Entonces todo lo que se puede hacer desde estos actores creo que es fundamental, y esta mesa ha detonado eso, ¿no? Entonces la coordinación, el esfuerzo conjunto, porque los objetivos además son conjuntos, ¿no? Con esto, muchísimas gracias, Sergio. Doy la palabra ahora a un amigo, a Flavio Díaz, que nos visita desde Santa Cruz. Un esfuerzo que ha hecho también, como muchos de ustedes acá presentes en el foro, pero también como participantes. Él ha hecho un esfuerzo además adicional que todos nosotros, porque él se ha ido al aeropuerto ayer en la noche para poder estar acá esta mañana. Así que muchísimas gracias. Flavio es perito informático, uno de los más reconocidos también en el país. Con esto te doy, Flavio, la palabra para que nos puedas explicar la información que tienes, pero además las cosas que hay que hacer en lo venidero, ¿no? Muchísimas gracias. 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 ¿Se escucha bien? No. ¿Se escucha bien? Está bien. Es que eso, voy a romper un poco la rutina de la forma de dirigirme, porque hay 1, 2, 3, 4, 5 que se me estaban durmiendo. Así que vamos a romper. No es necesario. Vamos a romper la rutina. La única forma que ponga la atención es que no esté el ruidito de fondo del micrófono. Que no se nos duerma.
Todos se preguntarán qué hace un informático forense en una reunión de esta naturaleza. Se me durmió el audio. Les voy a contar un poquito por qué estoy yo aquí y cuál es el objetivo de que haya venido el día de hoy y que me haya presentado de una forma tan zapatastrosa. Normalmente no me presento en una conferencia así, pero bueno, he tenido que caminar bastante, he tenido algunos inconvenientes para llegar, pero di mi palabra y cuando doy la palabra llego. Así que de alguna manera tenía que llegar. Yo desarrollo hace más de 20 años la informática forense, específicamente en el área de Santa Cruz, pero lo he hecho en todo el país. Y lo hago, además de con todo cariño, con mucha pasión, porque es la especialidad que más me ha gustado y por la cual he dedicado prácticamente toda mi vida. Es lo único que hago, es mi principal actividad laboral. Además de hago otras cosas en temas de seguridad de información, pero es mi principal actividad laboral. En primer lugar, hay que entender dos cosas, que un informático forense no es una persona que solamente trabaja con delitos informáticos. Un informático forense analiza pruebas informáticas para cualquier tipo de delito, desde abigeato hasta asesinato, pasando por acoso sexual, delitos de propiedades, lo que se le ocurre. En segundo lugar, hay que entender también otra cosa. El cibercrimen no es solamente, como a veces leemos en los periódicos, ataques que no tenemos más conocimiento que por los medios, ataques a los DNS, a las grandes empresas. El cibercrimen es algo que golpea todos los días desde los estratos más bajos de la sociedad hasta lo más alto. El cibercrimen se presenta a diario. Como hace un rato escuchábamos llorar a una persona por las amenazas, los acosos que sufrió, el cibercrimen se presenta en todos los delitos típicos, los delitos clásicos que tiene el Código Penal. De formas más ingeniosas o menos. Obvio que también existen nuevos delitos, ¿no? Pero seamos realistas. Cuando hablamos de grooming, no podemos decir que tengamos, como bien decía el teniente, tipificado el grooming. No tenemos tipificado el grooming. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Se investiga y se termina denunciando por acoso sexual o por alguna figura similar, por una carencia de normativa que nos permita hacer un proceso por lo que realmente se ha generado. En segundo lugar, es importante entender esto que, como le decía, el cibercrimen está en todas las etapas de la vida. Está en todos los niveles y además de eso, lo más importante y lo que más quiero resaltar está en los grupos de más riesgo de la sociedad. ¿Cuáles son los grupos de más riesgo de la sociedad? Fundamentalmente los menores y las personas adultas, los que se decían de tercera edad y mayor adulto. Los mayores adultos sufren fraude por el famoso tema del tío money, la estafa de la maleta, el cuento del tío, inversión virtual o digital. Los menores sufren cosas mucho peores. Se los engaña haciéndole creer que son identidades de niños de su misma edad. Se los logra a veces convencer. Sufren violación, sufren rapto, sufren muerte en muchos de los casos. Muchas de las desapariciones de menores en nuestro país terminan en esa situación y muchas comienzan con una identidad sexual en una red social. Simplemente ¿por qué? Por una falta de control. Quise poner al inicio, quise ponerles este pequeño gráfico en el grupo de interés especial de Cybersecurity de ISOP. A nivel Latinoamérica, estos días se repartió el estudio hecho en España del año 2017 sobre cibercriminalidad. En general, esto es lo que viene, o sea, lo que se estudia en España no es que solamente sucede en España o aquí va a suceder dentro de 10 años. No, señores. Lo que sucede en España ahora va a suceder igual acá en 5 minutos, 10 minutos, cuando se le ocurra. En Internet no tenemos problemas de que se nacionalice o se traiga el delito. Esto está todo el día. Si ustedes miran, sigue siendo tan importante el fraude informático como uno de los delitos más importantes. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañar a alguien cuando no te ve la cara. Es difícil mentirle a alguien en la cara, como el viejo cuento del tío. Pero cuando no te ve la cara y no saben quién sos, es mucho más fácil. Y además podés mentirle a 10 al mismo tiempo. Esa es la gran ventaja de cometer fraudes en el área de Internet. Pero a pesar de esto, ha crecido muchísimo, muchísimo, y esa es la preocupación que creo que tenemos todos acá, los delitos contra las personas, contra el honor y contra los grupos de riesgo. Esto es crítico.
particularmente cuando me pide alguien consejo sobre esto. Ustedes saben que los delitos como calumnias, injurias, difamación, etcétera, son delitos, como bien decía el teniente, de acción privada. No interviene la fiscalía, no interviene la policía. Generalmente se realizan las pericias, lo que se llama actos preparatorios de juicio, y siempre tenemos el riesgo de que la prueba se pierda en cualquier momento por una publicación de periódico o simplemente porque el que sacó la difamación o la calumnia en el Face se enteró que lo denunciaron y la borran. ¿Y por qué sucede esto? Primer aspecto, porque no tenemos una normativa que nos apoye. Hace 12 años atrás, la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz me ascribió, me reconoció mi idoneidad y me ascribió como perito. ¿Por qué me ascribió? Porque no había ningún perito informático del IDIF. Pasaron 12 años, yo vine en el avión con el doctor Mirael Salguero, que es el fiscal del distrito, y sigue sin haber perito informático en el IDIF. 3 millones de habitantes, no hay un perito informático en el IDIF. Afortunadamente, apareció una figura hace pocos años atrás que está suplantando la investigación científica en el área de la pericia, que se llama INTITUC, el Instituto de Investigación Técnica Científica de la Universidad Policial, que en el caso de Santa Cruz está cubriendo esa falta, esa carencia de pericia oficial y está realizando pericia informática y otro tipo de pericias, afortunadamente con buen recurso humano y con, como bien lo digo el teniente, muchas veces con herramientas que son donadas, entregadas por instituciones que han sufrido algún tipo de delito y colaboran con el instituto para que se pueda investigar, porque es la realidad. Eso siempre ha sido así. En primer lugar, esa es la situación. En segundo lugar, cuando ustedes ven que alguien les crea una identidad en el Facebook y le empieza a calumniar o le saca fotos a una chica, le sacan fotos inconvenientes, o a alguien le empiezan a hacer un montón de publicaciones para hacerlo pelear con su esposa o lo que sea, lo primero que uno dice, ¿cómo investigo esto? Obviamente acuden al teniente y el teniente puede investigar. Pero ¿cuál es el problema? Que si el teniente le quiere pedir a Facebook, por decir una red social, que por favor no me borre ninguna de las publicaciones ni ninguno de los chats que esta identidad, Juan Pepito, ha hecho, lo puede hacer, el Facebook puede guardar por 3 meses toda la información. ¿Qué necesita? Una solicitud de un policía. Ni siquiera después, porque después para pedir la información sí hay que mandar la orden de juez. Pero para congelar esa información, es decir, que aunque el dueño de la identidad la borre, se mantenga, una solicitud de policía. Puede demostrar el teniente de policía, puede demostrar el formulario que llenan, donde pone inclusive su placa, su carnet de identidad. ¿Cuál es el problema? Que después no hay cómo judicializar esa prueba, señores. ¿Por qué no hay cómo judicializarla? Porque lamentablemente, como bien hablaba el teniente, convenio de Budapest, etc., Bolivia no tiene un tratado de asistencia mutua en materia legal, se llama MLAT. No tiene tratado de asistencia mutua en materia legal con países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda, donde están las principales redes sociales con su basamento legal, con su respaldo legal. Cuando uno quiere pedir que levanten la privacidad de una identidad para poder identificar a la persona que físicamente está por detrás escribiendo eso, no responden simplemente porque no tenemos la normativa que homologue nuestra orden judicial con la de ellos. Entonces no nos reconocen a nuestros jueces como válidos y no se puede avanzar en la investigación. Y la investigación queda trunca. En general sucede esto, debería haber puesto más tiempo, sucede esto y se lo voy a mostrar porque lamentablemente no hay una preocupación, como bien decía el teniente, en los legisladores en este tipo de cosas. En el año 2005, durante un año trabajamos un proyecto de ley de comercio electrónico y firma digital. Ese proyecto de ley contemplaba la modificación del Código Penal en una serie de artículos, entre ellos sabotaje informático, etc. Ese proyecto de ley quedó en proyecto. Luego se hizo la ley 164, que es la ley de telecomunicaciones, que pretendía cubrir ese aspecto y nunca lo cubrió. Y seguimos teniendo un déficit de normativa. En general tenemos el déficit de normativa porque lamentablemente eso que están viendo ahí, perdón, creo que se apagó, ¿no? Se apagó, no importa, lo volvemos a... Sí, se apagó, ahorita lo vuelvo a conectar. Listo. Y está volviendo a prender. Sí, es que se apaga después de un cierto tiempo cuando no tiene la señal de la red. Comenzar ahora.
Vienen en un tiempo de... Listo. Ahí está. Ok. Eso que están viendo, ese cuadrito que están viendo, son las solicitudes realizadas por fiscales, jueces, etcétera, a Facebook en el primer semestre de este año, de esos países. Solicitudes para guardar chats, para identificar los IP de origen de las publicaciones o de los registros de las personas que hicieron esas publicaciones, etc. Si se fijan, hay una solicitud, Bolivia dice 1, después dice 0, 0%. ¿Qué significa eso? Que alguien, algún fiscal o algún juez hizo una solicitud, pero no se la respondieron porque no hay un respaldo legal que lo permita. Brasil en el mismo tiempo hizo 2.761. Entonces, ¿qué pasa? No le echemos el fardo a la policía porque no investiga cuando no tenemos un respaldo legal que le permita a la policía decir, señor, respáldeme esta identidad de Juan Pepito porque este señor está cometiendo un delito y necesito identificar quién es. Y luego, señor juez, pídame los IP, más el correo electrónico, más el número de celular con el cual se loguea para poder saber quién es. Ese es el problema, eso es lo más importante y lo más me interesa. Eso es lo más importante que quería dejarles. En el año 2006, cuando la PTJ se convirtió en FELCC, se convirtió en FELCC por un proceso, por una investigación pericial informática de unos flujos de llamadas de unas personas vinculados a un caso de unos asesinatos de unos austríacos. En ese momento, a mí me tocó hacer el análisis de la llamada justamente, en ese momento se dijo que una de las cosas que se iba a hacer era potenciar con herramientas para poder investigar el tráfico de llamadas, como por ejemplo la I2, el I2. Han pasado 12 años. Entonces, pidámosle a través de los mecanismos como son las instituciones del Estado, pidámosle a nuestros legisladores que legislen, propongamos proyectos de ley, pidámosle a nuestras autoridades que compren herramientas, porque todos los años yo doy capacitación a la gente de MICUP en Santa Cruz con el capitán Sánchez, trato de transferirle metodología, trato de transferirle forma y lamentablemente no tienen con qué aplicarla porque no tienen luego las herramientas, no tienen los recursos informáticos. Y para entender que esto es un problema a veces de seguridad informática simple, les voy a dejar como ejemplo lo que yo utilicé para mostrarles. La mayor parte de la gente ha utilizado un recurso que es la computadora que está conectada por cable. ¿Por qué yo utilicé este recurso Wi-Fi? Simplemente para mostrarles que es muy fácil hackear un dispositivo como este. ¿Por qué es fácil hackearlo? Porque yo me estoy conectando de manera inalable y no estoy conectando con el cable. Nadie me dio autorización. Obtuve el usuario, obtuve la clave, me conecté, inclusive puedo cambiar el brillo, si quieren puedo aumentar la imagen, cambiar la resolución. ¿Por qué? Porque hay un problema básico. No cumplimos los protocolos de seguridad. No cumplimos como usuarios con las normas de seguridad. Por eso quiero llegar a lo último, que es lo que decía la señora Patricia. Señores, al funcionario, a la persona que es responsable de un equipo informático, o de una página web, o de un sitio, o de una base de datos, hay que capacitarlo. En los colegios hay que capacitar sobre sexting, grooming, sobre pedofilia. Hemos tenido N casos de pedofilia con la gente de España. N casos de pedofilia y sigue habiendo. Hay que capacitar. Hay que hacer entender a la gente que esto es un delito transversal a toda la sociedad, que esto no solo afecta a las grandes empresas, a las grandes instituciones, a los bancos o a los hoteles 5 estrellas. No, señores. Tengo una señora maestra de escuela en Santa Cruz que hace 2 años que la amenaza por mensaje. La mujer desesperada se fue de Cochabamba a vivir a Santa Cruz, se fue a trabajar en una escuelita de monte y le siguen llegando mensajes. Cambia el número y le sigue llegando porque obviamente es alguien en su entorno. La mujer ha llorado a la fiscalía para que por favor la ayuden. La fiscalía ha tenido que abrirle un proceso nuevo, una investigación nueva, porque ya lo habían abierto 2 veces y lo cerraron porque no sabían dónde ir. Esto es una realidad. Todos los días hay gente que sufre de este tipo de situaciones. Entonces, por favor, la concientización, cumplir con las normas, generar nuevas normas, adquirir herramientas informáticas y herramientas de hardware también para poder hacer investigación es fundamental. No podemos hacer todo a pulmón, señores. No podemos seguir actuando de esa manera. No podemos seguir esperando que la policía, los fiscales que quieran trabajar y todo lo demás hagan las cosas y se inventen tipificaciones, se inventen delitos para poder agarrar a una persona que está cometiendo un delito y que no hay la normativa con que agarrarla. Eso es fundamentalmente lo que quería transmitir. Bueno, gracias Flavio. Creo que a través de tu exposición también nos has hecho ese clic a todos en la necesidad de pensar en varias
en varias aristas que tiene este problema, por ejemplo, el tema de los delitos. Realmente no estamos viendo la magnitud de víctimas que están teniendo los delitos. Prácticamente cuando hay un robo, si alguien va a agarrar un cuchillo y va a decir, deme su billetera, prácticamente la víctima puede ser una sola persona. Sin embargo, en el ámbito de los delitos informáticos se puede desarrollar un ataque digital y las víctimas pueden ser millones o miles de personas, donde además muchas veces este tipo de delitos rebasa fronteras, ¿no? Si hay un robo, que hace poco había de un municipio en un país vecino, donde se robaron las cuentas a través de un ataque de phishing, donde el administrador de estas cuentas de banco pensaba que estaba poniendo en el portal real sus datos de cuenta, sus passwords, etcétera, y terminó poniendo en un portal falso la información, que a través de la cual robaron prácticamente todos los recursos de ese municipio. Claro, uno, ¿qué va a hacer en ese tipo de casos? ¿Dónde va a denunciar? En su país. Esos montos se han sacado a más de 5 países en el exterior. Se piensa que el atacante puede estar en un país y evidentemente está en otro. Si se dan cuenta, el paradigma de este nuevo tipo de ataques está cambiando, inclusive revolucionando la forma en que pensamos desde lo tradicional los delitos, ¿no? Hemos hablado de esto, de los ataques a las instancias de Estado, la necesidad de esfuerzo que hay de que las instancias de Estado, que ya por lo que nos han explicado, están haciendo esfuerzos realmente interesantes como para que haya también la ciberseguridad esté más blindada. Sin embargo, también quedamos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en el ámbito de la seguridad digital se dice que el 80% es hábitos y 20% es uso de tecnologías de seguridad. Pero ¿qué esfuerzos estamos haciendo? O sea, ¿cuántos estamos sensibilizados sobre no dar el Wi-Fi de nuestra oficina o nuestra casa? Porque es altamente vulnerable compartir estas contraseñas. Hoy, por un ámbito cultural de amigabilidad, al que viene le compartimos nuestra clave de Wi-Fi. Sin embargo, puede haber un riesgo. Quien al levantarse tiene el hábito en su oficina de bloquear la computadora. ¿Cuántos estamos conscientes de conectarse a una red pública en un aeropuerto, en un café, implica un riesgo? O sea, el mensaje es bastante diplomático, ¿no? Si te conectas a esta red, es una red insegura. No te están diciendo realmente, si te conectas estás bajo tu propio riesgo. Y el riesgo que puedes estar conectándote a una red pública sin los debidos resguardos son altamente peligrosos, por robo de cuentas, etc. Entonces, realmente creo que es sustancial pensar en todo lo que tenemos que hacer desde la ciudadanía, en empoderar nuestras capacidades. Hay softwares que pueden vulnerar nuestra capacidad y nuestra seguridad, no solo física, no solo digital, sino también física, la integridad de la familia, etc. ¿Cuántos sabemos, por ejemplo, estábamos hablando antes de entrar a la charla, cuántas aplicaciones hay que para solicitar a veces una cita médica, te descargas la aplicación y te pide acceso a tu micrófono, tu cámara, tus fotografías, tus videos, etcétera, y vos lo único que necesitabas hacer con esa aplicación era pedir una cita médica? Entonces, eso no está pasando en países europeos, en Estados Unidos, está pasando en todos los países de todo el mundo. Entonces, ¿cuántos sabemos sobre qué tipo de permisos o permisividad tenemos que dar a las aplicaciones que nos descargamos? ¿Qué tipo de información estamos compartiendo en nuestras redes? Creo que el detonante de esta mesa es importante porque necesitamos legislación que acompañe todos estos esfuerzos, pero además necesitamos un esfuerzo conjunto. Creo que uno de los resultados de la mesa es mostrar la necesidad de integrarnos entre todos los actores que estamos trabajando estas temáticas y poder hacer un esfuerzo conjunto, no solo de generar mayores fortalezas en instancias de Estado, sino también como decía Flavio, en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Lo que se viene el próximo tiempo seguramente cada vez va a ser más complicado, los ataques van a ser mucho más vanguardistas, etc. Entonces, la ciudadanía y las instancias de Estado tienen que ir a la par para poder responder a este tipo de acciones. Con esto agradezco la mesa, tenemos el espacio para generar la ronda de preguntas. Les pediría que en la pregunta sean sumamente puntuales para poder ganar tiempo. Creo que hemos respetado el tema de los tiempos, sin embargo, para no desfasarnos y por respeto a la próxima mesa que se nos viene, poder respetar este tiempo. Creo que
nos ha permitido respetar los tiempos, siendo recurrente, el haber logrado tener a los 4 expositores. Sin embargo, sabemos que era necesario que haya otras también instancias desde sociedad civil. El tema de tiempos nos ha coartado un poco, pero necesitamos reforzar esta sensibilización en el ámbito de la seguridad digital desde todos los esfuerzos. Con esto, muchísimas gracias, queridos amigos. Bienvenida. Buenas tardes, hola Sergio, soy Cielito. Oh, qué placer y mil disculpas. Creo que por eso mismo que estaba entrenando ahora. Bueno, me presento, me llamo Cielito Sarabia, soy parte de un grupo de mujeres activistas acá en La Paz que trabajamos temas de derechos digitales. Venimos hace 6 meses más o menos identificando cuáles son los derechos digitales y trabajando con mujeres, más que todo mujeres, en estos temas, ¿no? Primero tratando de entender el marco normativo, identificando cuáles son los delitos, que es básicamente los delitos que estaba indicando aquí el compañero César. Estamos igual de acuerdo, tal vez le aumentaríamos, porque estaba viendo igual en mi página web, el delito de porno venganza, que sí tampoco está tipificado, ¿no? Y sí, eso, venimos trabajando estos temas hace 6 meses con las mujeres y básicamente tenía un par de comentarios y algunas preguntas, perdón, he ido anotando. Sí, sí. En cuanto a lo que decían, que no se saben cuáles son las personas que sufren estos delitos, creo que en realidad sí sabemos. En realidad sí son las mujeres, en su mayoría, ¿no? Mujeres que bueno, y hay varios estudios que lo pueden ir probando, como la compañera lo dijo ayer en la mesa de protección de datos personales, que están presentando un estudio desde Chile. También hay un estudio que ha sacado la UNESCO en cuanto a violencia de género. Entonces sí, o sea, se reconoce que las mujeres es un público vulnerable. Pasa en la región, pasa en Bolivia, ¿no? En cuanto a lo que proponía del observatorio, puedo decirles justamente que sí hemos ido viendo, trabajando estos temas de delitos informáticos desde diferentes perspectivas. Una desde el lado legal, otra desde el lado tecnológico, porque si bien las mujeres cuando sucede este tipo de delitos no saben qué hacer, cómo bloqueas, cómo haces una denuncia en Facebook, cómo haces una denuncia en Twitter y demás, es necesario, cómo sabes si una página es segura o no. Entonces es necesario tener eso y hemos ido también trabajando con otros grupos de ciudadanos que creo que no están aquí, los del Blue House, por ejemplo, que nos han ido dando un poco de orientación en cuanto a estos temas. Y también la parte de contención psicológica, que es cómo les puedes ayudar a las personas víctimas en este caso. Entiendo que sí no es un estudio formal, ¿no? Que es lo que estaban buscando justamente para decir estos son los grupos vulnerables, pero sí lo estamos haciendo a nivel ciudadano. Me alegra mucho el trabajo que están haciendo, quizás ahora que nos estamos conociendo podamos empezar a articularnos y demás, pero mi preocupación es que tu trabajo haces mucho énfasis a nivel de organizaciones internacionales, del Estado, de instituciones y demás, y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Y dónde quedamos la ciudadanía? Entiendo que también se está manejando el tema de prevención, como dijo la señorita, pero en el programa que ella mencionaba de Enseñar para Proteger, lo estaba viendo y creo que están manejando el tema de la violencia digital solamente como un tema más de violencia, cuando nosotros como ciudadanos entendemos que la prevención debería ser más bien en educar, en utilizar herramientas de TIC, ¿no? No es simplemente decir, ok, esta es un tipo de violencia más. Sí. Irónicamente, y eso también quería decir, he ingresado a la página web para tratar de inscribirme en la lista para poder recibir información y me sale que la página no es segura. Bueno, Cielito, muchísimas gracias. Muy interesante esfuerzo desde sociedad civil, además con un público con bastante necesidad. Entonces creo que es importante este esfuerzo que se está haciendo desde la organización, poder capitalizarlo, ¿no? Es necesario poder robustecer el esfuerzo importante que está haciendo esta organización y es necesario que en esta coordinación que se está planteando sea un actor también importante.
muchísimas felicidades por el esfuerzo y estoy de acuerdo, es necesario comenzar a ver también cómo reforzamos el ámbito de la ciberseguridad en este concepto que es vinculado, que es de seguridad digital, que es más desde el enfoque de la ciudadanía, ¿no? Muchísimas gracias y seguramente acá los expositores tendrán su aporte. Bienvenido y tienes la voz. ¿Cómo están? Ricardo Vélez. Bueno, quería pedirle a Flavio primero agradecerle el esfuerzo que ha hecho para venir. Muy contento con la exposición de la mesa. Creo que los esfuerzos que se están haciendo nos hacen avanzar. Flavio, diste algunos datos más en la reunión de AICA. Quisiera pedirte dos cosas específicas. Una, cuando alguien intenta solicitar alguna nube importante, Facebook, Google, WhatsApp, información y no puede por estos convenios que no tiene Bolivia, bilaterales, explicaste un método que se puede hacer, ¿no? Contratando un estudio jurídico, un abogado de Estados Unidos. Tal vez puedes comentar algo de eso para recordarlo bien, para compartirlo en el IGF. Y también el otro tema, el MLAT es la única entidad que crea estos convenios bilaterales. Existen otras entidades. Tenemos certeza de que Bolivia está así de aislada. Somos el único país de la región. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Nombre? Ricardo Vélez. Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Interesante. ¿Una más? Ah, perfecto. Bienvenido. La pregunta es bien. ¿Nombre? Mauricio. Mauricio, gracias. Es acerca de... Hay una tendencia actual, ¿verdad?, de que las redes Wi-Fi ya no son las... Bueno, ya están, al menos en ambientes ya más académicos y más masivos, estas antenas de conejo ya no sirven. Yo, por ejemplo, utilizo para conectar varias personas los Unifis, porque me conecta mucha más gente. Y para conectar más y más personas, lo que está en boga es las redes Mesh. Entonces quería saber si es que hay alguna medida específica de seguridad que se considera una red Mesh, por ejemplo, de no sé, un estadio con 10.000 personas dando un examen. Si es que hay algún protocolo o algo que ya se haya trabajado, porque yo creo que en Bolivia eventualmente va a haber algo así. Si bien ahora no hay, yo creo que no falta mucho a eso. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto les doy la palabra. El micrófono. Está acá. Perfecto. Si podemos partir, podemos hacer el ejercicio de partir por allá. Tenemos un problema con la logística por César, que tiene que ir. Gracias. No va a recibir un jalón de orejas. Bueno, sigamos. Bueno, respecto a la primera pregunta, que ha sido un aporte muy importante a esta mesa, el saber que hay otras iniciativas ciudadanas que se han planteado quizás los mismos problemas, están haciendo esfuerzos también, digamos, muy alineados a los objetivos que acá tenemos las distintas entidades y las otras iniciativas ciudadanas. Y bueno, destaco que el cibercrimen hace que entidades, ya sean estatales, entidades privadas, entidades no lucrativas, tengamos los mismos adversarios y los mismos objetivos a la vez, ¿no? Y bueno, rescato también el hecho de la importancia de coordinar estos esfuerzos en las distintas áreas, porque cada organización tiene una naturaleza, una esencia distinta a otras, ¿no? Por ejemplo, la policía tiene un ámbito de acción en el cual sus funciones están claras, son constitucionales, la investigación, la atención de las denuncias. Sin embargo, yo notaba por experiencia propia que hay una carencia también, como lo manifestaba, de recursos informáticos, hay una carencia en cuanto a lo que quizás es formación especializada para el manejo de las tecnologías y bueno, no es una función principal de la Policía Nacional administrar tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces es conveniente que una entidad como un organismo tan importante como la policía pueda sostenerse en otras organizaciones para este tipo de cosas, ¿no? En otros países, por ejemplo, mediante convenios, es que la policía tiene el apoyo de observatorios, tiene el apoyo del Estado también para lo que es montar infraestructura, administrar infraestructura y demás, ¿no? Y esto hace que la policía pueda centrarse en lo que es su función,
¿no? En lo que es la función que tiene la policía. Respecto a lo que mencionaba yo personalmente no conocía estas otras iniciativas y bueno, considero que justamente ese es el problema, ¿no? Que hay iniciativas que no están formalizadas, no son reconocidas y esto hace que estemos tal vez las personas dispersos y sin una coordinación es difícil quizás emprender, digamos, proyectos de alto impacto, ¿no? Porque realmente el tema de la ciberseguridad es tan complejo y realmente yo considero que como país estamos atrasados. No es por ser pesimista, pero yo lo veo más bien como que hay que reconocer realmente cómo es nuestro estado para realmente preocuparnos y decir, bueno, a ver, realmente hay un tema muy serio y si no recuperamos el tiempo que hemos perdido como país, porque hay países realmente que han ido madurando este tema, quizás a la fuerza o por otros motivos, pero realmente los ciberdelitos no van a tener una consideración con nosotros porque no estamos avanzados, ¿no? Se nos va a llegar, como bien lo decía Sergio, el tema del internet facilita que no haya una presencia física para cometer los delitos, ¿no? A través de los medios tecnológicos. Yo, para cerrar, quisiera expresar realmente esta intención de fortalecer y de consolidar todas las iniciativas que estén enfocadas en la prevención de delitos informáticos. Acá tenemos a un gran profesional en el ámbito forense y bueno, yo a un principio mencionaba que es más grato trabajar en la prevención. Es más grato porque puedes evitar escenarios donde haya gente afectada. Sin embargo, la parte forense nunca va a desaparecer, es una parte muy importante, ¿no? Son varias las aristas, son varios los frentes, como mencionaba Sergio, ¿no? Y bueno, para cerrar también, recordar lo que ya muchos lo han manifestado, la prevención es por parte de las personas, ¿no? Nosotros usamos tecnología sin conocer los riesgos a los que estamos expuestos al usar esa tecnología, ¿no? Y justamente es uno de los esfuerzos que creo que hay que fortalecer para que las personas estemos conscientes de los riesgos que hay por usar Wi-Fi, por conectarse a un Bluetooth, por usar una red social. Lastimosamente las áreas más, las personas tal vez más afectadas son los más jóvenes, justamente porque la tecnología ha llegado en una época donde, bueno, hay una generación que ha empezado a usar Facebook a sus 20, 30 años, pero ahora hay una generación que ya usa Facebook desde sus 10 años, 12 años, y eso hace realmente que sean quizás un área muy, muy vulnerable, ¿no? Lo que son los niños, los adolescentes, los jóvenes. Respecto a las otras preguntas, bueno, creo que la segunda era muy enfocada al tema de Flavio. En cuanto a la tercera, era el uso de alguna red. Bueno, en realidad creo que la preocupación no sé si va en tanto a si hay una red segura, porque creo que es un poco más técnico el tema de qué red voy a usar, tal vez si tengo un equipo, 100 equipos. Considero que lo más importante es tener en cuenta que independientemente de la tecnología, no hay una tecnología que sea 100% segura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del software libre es yo lo considero un punto aparte de lo que es la seguridad, porque digamos que en la seguridad no es que solo afecta al software privativo, también puede afectar al software libre. Y lo mismo es en el caso de la tercera pregunta, si es una red Wi-Fi, igual puede afectar, ¿no? O sea, así sea, obviamente los dispositivos más antiguos pueden ser más vulnerables, estos dispositivos modernos puede que sean igual, digamos, ¿no? O pueden tener las mismas, de igual manera vulnerabilidades críticas y demás, ¿no? Entonces, cerraría este tema del uso de las tecnologías con que
las personas tenemos que ser un poco más desconfiadas en el uso de las tecnologías, ¿no? Las personas por naturaleza somos muy confiadas. Había un ejemplo muy interesante en el que cuando uno compra por ejemplo, un automóvil, las cosas que más le preocupan es el color, quizás ver la tracción, ver la cilindrada. Es raro que una persona pregunte, ¿y de este auto cómo son los frenos? ¿Cómo está el sistema de aire? ¿No? O sea, realmente las personas por naturaleza damos por hecho la seguridad, y ese es un error. O sea, uno compra un auto pensando que el auto es 100% seguro, y lo asumimos así, ¿no? Entonces, hay que cambiar ese chip para prevenir lo que son estos escenarios de ciberdelitos, ¿no? Gracias. Perdón, bueno, especificando con lo que es Cielito, mira, me gustaría mucho que al final de la mesa podamos intercambiar números de teléfono y correos para poder ir trabajando, porque un dato interesante es que en las personas mayores, la persona que predomina en la vulnerabilidad de este tema, que es la pornografía, nosotros lo vamos tipificando como pornografía infantil en la normativa boliviana o pornografía. Lo que hacemos y hemos visto es que se va dando también en varones, ¿no? Y actualmente la juventud ya va prácticamente a un 50-50, ¿no? Porque tanto los jóvenes, varones y mujeres aplican este tema, ¿no? Están con eso de las fotografías, de los videos, y ya va por los dos lados. Es muy importante lo que tú estás haciendo con la contención psicológica. En la policía se nos está sobresaturando el poder asistir a las personas en ámbitos que no nos competen, ¿no? Y sería bueno coordinar con tu institución o tu programa para que nosotros derivemos a las mujeres que vengan con este problema, para que ustedes también les den una orientación de cómo tienen que hacer. Entonces ya va a ser un trabajo conjunto que podamos ir generando, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todas las instituciones. Aquí vamos a pasar con lo que es del observatorio, para que nos ayuden, vayamos previendo esta situación. Entonces tiene que ser un trabajo conjunto para todo esto, ¿ya? Con el tema, recalcando el tema de la prevención que acá hablaban del observatorio, tenemos que seguir trabajando. La policía en el tema de prevención, anteriormente, hace unos pocos años atrás, preveníamos, compre seguro su vehículo, compre chapas, si va a viajar, ponga seguridad, o dé informe a los vecinos para que cuiden su casa. Y pasa lo mismo ahora, pero lo tenemos que hacer en el nivel informático. Cambie sus contraseñas, tenga distintas contraseñas, no ingrese a redes Wi-Fi abiertas. Entonces, ahí tenemos que ir trabajando, ¿no? Básicamente es la experiencia que tiene en prevención la policía con las nuevas, o con el uso de las TIC, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando. Trabajo conjunto de especialistas, que lo voy a recalcar, este congreso nos está ayudando a salir adelante y a unificarnos. Ahora ya vamos a trabajar con la GETIC en el tema de que nos van a prestar los especialistas y nosotros los vamos a prestar los investigadores, para que tengamos un trabajo conjunto y un fin común, que es la seguridad de todos. Gracias. Bueno, bajo la primera premisa que se hacía, mostrar que el Estado sí tiene esos ambientes de discusión, sí tiene ambientes donde se está generando la normativa, se están creando los lineamientos, que precisamente son las mesas del CETIC, que es el Consejo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que está vigente, que se reúne cada mes, que debate sobre diferentes temas y que está generando normativa a nivel del Estado. Sabemos que hay muchas iniciativas diferentes por parte de la ciudadanía. Hemos empezado un programa de inclusión digital, que es un programa que está buscando también la inclusión de los estudiantes, de los niños en la parte de tecnología, que también considera temas de seguridad. Sería muy interesante ver si hay otras organizaciones que están sobre eso también, que se sumen a este programa de inclusión digital que está manejando la GETIC a través de gobierno electrónico, que es muy interesante.
Y también invitarlos, ¿no?, a que expertos, profesionales de diferentes áreas puedan participar de las mesas del CETIC para que se puedan generar los lineamientos a nivel de Estado. Con respecto a la última pregunta, sí hay normativa que te ayuda a proteger todo lo que estás queriendo ver. Puedes revisar los controles de la ISO 27002 específicamente y puedes validarlos con las métricas e indicadores de la ISO 27004. Si lo que se desea hacer es una entidad basada en mecanismos de encriptación, también se puede consultar específicamente la ISO 18033, que le va a ayudar a validar esa parte. Y también considerar que existe también la ISO 7498, que también habla de las formas de interconexión. Entonces, ya revisando todos esos estándares, ya más o menos se puede tener una idea de cómo se podría asegurar lo que planteaba en la pregunta. Muchísimas gracias, Patricia. Flavio. Bueno, Cielito, con respecto a la pregunta que, bueno, al tema que planteaba ella, efectivamente se ha equilibrado, como decía el teniente un poco, lo que fue históricamente una lucha que tuvieron los grupos femeninos sobre la violencia psicológica, la violencia virtual, en este caso de las mujeres. En este último estudio, que es muy largo, de España, los casos de injurias, calumnias, difamaciones, prácticamente son la misma cantidad en hombres y mujeres. Y los de violencia sexual con difusión de imágenes, es decir, difusión delictiva de imágenes, también en cierta edad, inclusive es superior en el caso del hombre. ¿Cuál es el problema? De que necesitamos generar espacios donde se pueda compartir la metodología para combatir esto, porque hay que generar un espacio. Uno tiene que decir, ok, ¿cómo hacemos en esta situación? Llega al grupo de ustedes una mujer desesperada porque le están difundiendo o le están amenazando o extorsionando con difundir una imagen de ella que le tomó en algún momento una persona a quien ella le entregó su corazón y pensó que podía confiar toda su vida. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la metodología? En primer lugar, siguiendo con la ISO, ya que estamos, la 27037 es la ISO de recopilación de evidencias. Te da una idea básica sobre qué cosas hacer. Específicamente en el tema de redes sociales y uniéndolo con la pregunta que hacía Ricardo, la firma digitalmente, o sea, le genera un hash, inclusive las respalda, hay sitios especiales para respaldar que tienen valor judicial como archive.org, y luego hace un informe pericial. Eso ya genera una preclusión en el proceso penal, que aunque luego la persona, cuando se entere que está esa denuncia y que está esa investigación, la borre, ya está todo consolidado dentro de un proceso en el cual el juez posicionó al perito y le dio la oportunidad de hacerlo legalmente. Esa es una opción, haciéndolo cuando es privado. Cuando es público, caso de discriminación, etcétera, lo mismo se puede hacer, pero con los peritos justamente del departamento del teniente Salazar. Hacer una pericia, descargar, generarle una condición de, como dice la 27037, de consolidarla la prueba, originalidad, completitud y conformidad de ley, que son las tres condiciones básicas, y luego recién iniciar una acción ya de notificación a las partes que se identifiquen y que aunque lo borren ya no importa. Eso es por un lado en lo que respecta a lo normal que sucede. En algunos casos yo he tenido, lo que decía Ricardo, gente que ha dicho, y si le inicio una acción en Estados Unidos, sí, la legislación norteamericana permite porque como las redes sociales están bajo su ley, ustedes pueden, si tienen un pariente allá, pueden iniciar una acción y decir, quiero investigar quién es la identidad que me está difamando o que me está acosando, y se puede hacer. Pero obviamente son casos especiales porque hay que tener un pariente, hay que tener una condición especial económica, pero también se puede hacer, se puede iniciar una acción en Estados Unidos, hay gente que lo ha hecho. Esto es más que todo para unir lo que decía Cielito con las preguntas de Ricardo. Y por último, aprovechando, les paso un avisito, nosotros tenemos un grupo también, de los que tanto que se emplea, de profesionales y gente que colabora, que se llama Missing Children Bolivia. Missing Children Bolivia es una, no digamos una franquicia, porque no es cierto, es una copia real de Missing Children Argentina, del National Center de Estados Unidos, que lo que hacemos por ahora solamente a nivel Facebook, tenemos unos 7.000 seguidores, es difundir la desaparición de menores.
Utilizamos la herramienta de las redes sociales para difundir la desaparición de menores y tratamos en este momento de generar una aplicación para mejorar la posibilidad de la recuperación de menores que son desaparecidos por diferentes condiciones. Entonces, también hay otro grupo social que es específicamente con lo que respecta al grupo de riesgo de menores que trabaja en esto y que trabaja con temas vinculados a escenarios virtuales. Es decir, hay muchos grupos, el tema es el contacto, es simplemente iniciar el contacto y apoyarse en lo que cada uno de nosotros tengamos. Eso es lo único que podemos aportar, digamos, ¿no? Gracias. Bueno, un aplauso por favor a todos nuestros expositores. Creo que la mesa ha sido bastante rica en los aportes. De hecho, cuando estábamos discutiendo en las mesas preparatorias del IGF Bolivia las temáticas, teníamos como 23 temáticas y inclusive en algún momento no estaba entrando esta mesa como una de las mesas a desarrollarse dentro del evento. Entonces, creo que la insistencia de la gente también que conformaba los impulsores de las distintas mesas, creo que ha ayudado a que sea una mesa que se quede. Creo que los resultados son bastante interesantes, sobre todo el de coordinación en ese ámbito, desde el impulso que nosotros, desde la iniciativa que estamos impulsando, que se llama Inclusión Digital. También como moderador me comprometo a generar este espacio de coordinación entre todos los actores, porque creo que es necesario, ¿no? Ha salido como resultado interesante de la mesa, lo cual nos impulsa a ser responsables también en esta posibilidad de coordinación. Entonces vamos a estar tomando contacto con todos ustedes, más allá de los contactos que podamos compartir en este momento, ya como una tarea hacia adelante. Hemos hablado mucho de delitos informáticos y una de las cuestionantes que también teníamos, o de las observaciones, era cómo estamos en cuanto a ya no delitos informáticos, sino seguridad digital desde nuestro entorno personal. Con esto quiero hacer un ejercicio entre todos ustedes, como que prácticamente hemos cumplido nuestro tiempo, me estaría extendiendo tal vez 3 minutos. A ver, con preguntas, ¿cómo estamos desde nuestro ámbito digital en lo personal? ¿Quiénes han cambiado su contraseña de correo electrónico en el lapso de los últimos 2 meses? Por favor, levante la mano. Perfecto, tenemos un grupo importante. Cuando uno hace este tipo de preguntas, lo esencial es que la mayoría, de hecho en espacios muy similares, la mayoría ha respondido que no. Tal vez como estamos con gente que está vinculada al uso de las tecnologías, hay un buen parámetro de eso. ¿Quién tiene una contraseña de más de 15 dígitos? ¿Verdad? Como que se va reduciendo también el número de personas. ¿Quiénes han tenido que vincular a una cuenta? A ver, cuando he hecho este ejercicio, muchas personas, cuando les preguntábamos si tenía un código de bloqueo su teléfono, más o menos en la mayoría de los espacios, el 60% responde que no. Si uno comienza a consultar si el disco de su equipo Android, por ejemplo, que es una función de seguridad en el Android, su disco está cifrado, prácticamente nadie ha visto esa funcionalidad. Entonces, estamos frente a determinados riesgos. La mayoría de la gente se está vinculando a redes públicas sin los debidos cuidados. Hay robos que se pueden gestionar a través de esta vinculación en redes públicas. No estamos conscientes de todos los riesgos que estamos generando. Muchas oficinas públicas y privadas tienen el nombre de la red Wi-Fi y la clave ahí abajo como un aspecto de amigabilidad con el que visita. Entonces, prácticamente necesitamos comenzar a pensar en la seguridad digital desde nuestro ámbito personal e institucional, pero también, como nos han compartido los expositores, en toda esa gama de delitos que está cada vez creciendo y que cada vez está llegando a más gente, ¿no? Un ciberatacante ya no ve el perfil que pueda tener una persona, si es periodista, político, activista, etcétera, porque lo que le interesa es atacar y robar cuentas o robar información, etcétera. Entonces no le va a interesar el perfil que tengas. Por tanto, nuestra seguridad está en nuestras manos, en hábitos de seguridad, y la seguridad digital se rompe donde el eslabón sea más débil, ¿no? Debemos comenzar a invertir en seguridad, y esto de invertir no hablo de que una empresa comience a gastar más recursos, sino invertir en capacitarnos, en sensibilizarnos sobre aspectos de seguridad digital, porque como dicen, si no inviertes en seguridad digital, podrías ser atacado, ¿no? Corrección, serás atacado, ¿no? Entonces, creo que es necesario comenzar
a sensibilizarnos y a pensar más en esto. Con esto, un agradecimiento a la GETIC por la exposición, por los esfuerzos que nos ha comentado que está haciendo, a la unidad de cibercrimen, al observatorio que ya se ha ido, y un especial agradecimiento a Flavio, que ha venido desde el interior generando un bastante esfuerzo, caminando cuadras, etcétera, para darnos una nutrida experiencia. Y con esto también a todas las personas que han impulsado estas mesas, todos los organizadores, por favor, un aplauso por todo el esfuerzo que se ha hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los panelistas, al moderador. A continuación, vamos a seguir con nuestra última mesa.